Las víctimas del terrorismo reclamamos que se impida la formación de gobiernos que actúan como si ETA jamás hubiera existido. Es inaceptable y vergonzante y humillante que la televisión pública se convierta en un altavoz infame de un terrorista confeso. Creo que las víctimas no nos merecemos tanto desprecio. Buenas noches. El homenaje a las víctimas del terrorismo ha llegado hoy al Congreso de los Diputados con la resaca de la infame entrevista a Arnaldo Otegi en Televisión Española. Una cita que se celebra 59 años después de que la banda terrorista de ETA se cobrase su primera vida. Un bebé de 22 meses calcinada en un coche por la explosión de un artefacto. A la Cámara Baja han asistido todos los partidos políticos, a excepción de Vox. La formación abertzale de Bildu también ha acudido a la parte final del homenaje para hacerse la foto, aunque para imagen vergonzosa la que ofreció el ente público con el secretario general de Bildu sentado en su plató. Televisión Española ha servido de altavoz, de atril y de blanqueamiento de aquel que defiende la sangre corriendo por nuestras calles. Otegi realizó malabares para no condenar la violencia de ETA. Llegó incluso a asegurar que tenían derecho a hacer daño. La pregunta que nos viene a la cabeza ahora es: ¿son estos con los que quiere pactar Pedro Sánchez? ¿Son estos con los que quiere formar supuestamente una España mejor? Más noticias en titulares. Por los delitos de colaboración con banda terrorista, revelación de secretos y la omisión de perseguir delitos durante la gestión de las negociaciones con ETA en su etapa al frente del gobierno, Vox ha presentado una querella ante la Audiencia Nacional contra José Luis Rodríguez Zapatero. Hablaremos en unos minutos con su secretario general, con Javier Ortega Smith. Acto de homenaje a las víctimas del terrorismo va a ser contribuir a que se haga justicia. Hemos interpuesto una querella criminal contra el que fue presidente del gobierno y hoy actúa como embajador de Maduro, como abogado defensor de Otegi y como abogado defensor de Junqueras, contra el señor José Luis Rodríguez Zapatero. Eran las 11 de la mañana cuando Isabel Díaz Ayuso y Rocío Monasterio comenzaban una reunión de la que ambas han salido satisfechas. Encuentro que rompe el bloqueo en las negociaciones después de varios días de suspenso. El Partido Popular acepta negociar el programa de Vox, pero Ciudadanos no cede. Yo creo que va a ser sencillo y fácil. Solo tenemos que esperar a que el señor Aguado se aclare si quiere ir a la izquierda o quiere ir a la derecha. Quim Torra, a un paso de sentarse en el banquillo. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña le ha procesado por desobediencia a la Junta Electoral Central. El organismo público le había ordenado retirar los lazos amarillos y la pancarta a favor de los separatistas encarcelados durante la campaña electoral, algo ante lo que el presidente de la Generalitat hizo oídos sordos. Todos pendientes del incendio forestal en Tarragona. El fuego avanza sin control y las llamas han devastado ya más de 6.500 hectáreas. Las altas temperaturas, la ausencia de humedad y la gran nube de humo están complicando las tareas de los efectivos. El fuego tiene un potencial de incendio de 20.000 hectáreas. Para afrontar la ola de calor, no al café y no a los helados. Sorprendente, pero no ayudan a combatir las altas temperaturas. Mejor mucha agua y muchas vitaminas. ¿Quieren saber cuáles son los alimentos que hay que meter en el carrito en estos días de calor? Les mostramos la lista de la compra en unos minutos. Es una de las imágenes del día. Ha vuelto a pasar. Angela Merkel vuelve a sufrir temblores en un acto público mientras trata de contener este ataque en vano. Hace apenas 9 días saltaron las alarmas cuando sufrió el mismo problema durante la visita del presidente ucraniano. Las víctimas del terrorismo reclamamos que se impida la formación de gobiernos que actúan como si ETA jamás hubiera existido.
porque si hay alguien a quien jamás debemos permitir que obtengan réditos de ETA es a la propia organización, a sus miembros y a sus simpatizantes. Y lamento profundamente tener que recordar que lo único que las víctimas han obtenido de ETA ha sido muerte, dolor y sufrimiento. Es inaceptable y vergonzante y humillante que la televisión pública se convierta en un altavoz infame de un terrorista confeso como es Otegi, con el único objetivo de blanquear al brazo político de Batasuna como es Bildu, y que lo hiciera justamente y precisamente el día anterior a la celebración de este importante y necesario acto de homenaje a las víctimas del terrorismo. Que no se blanquee el terrorismo es la petición que ha realizado hoy la presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo y diputada también del Partido Popular a todos los parlamentarios presentes en el Congreso. La Cámara Baja ha realizado esta misma mañana un homenaje a las víctimas del terrorismo, cita a la que han asistido todos los partidos políticos a excepción de Vox. Tampoco han acudido las dos asociaciones de Covite y de Dignidad y Justicia. Este homenaje se viene celebrando en la Cámara Baja desde hace 9 años. Fue precisamente un 27 de junio de 1960 cuando ETA cometió su primer atentado en el que una niña de 22 meses murió calcinada como consecuencia de un artefacto explosivo. Los diputados de Podemos, PNV y Esquerra han optado por no aplaudir las palabras de Marimar Blanco, un acto que por primera vez desde que se celebra ha contado con la presencia en la parte final de la formación Abertzale de H. Bildu. Un homenaje que llega justo horas después de una entrevista polémica de Arnaldo Otegi en Televisión Española. Lo que vimos ayer en el ente público fue un intento de blanqueo de la formación Abertzale, malabarismos del proetarra para no condenar la violencia y un enésimo sometimiento de la cadena a las estrategias del gobierno de Pedro Sánchez. La entrevista anoche a Arnaldo Otegi en el canal 24 Horas de Televisión Española sigue levantando ampollas. Y lo hace ya no solo por el mero hecho de que se le entrevistase en la cadena pública, sino también por todas y cada una de las palabras que dijo el político vasco condenado por terrorismo. Hasta en 6 ocasiones se le reclamó a Otegi que pidiera perdón por los asesinatos, como si lo que aquí importara fuera la salvación de su alma. Que lo siento de corazón si en alguna ocasión yo como portavoz, y hablaba en nombre de todos los portavoces de la izquierda abertzale, habríamos generado más dolor a las víctimas del necesario o del que teníamos derecho a hacer. Ni siquiera quiso responder si condena la violencia terrorista. Si usted condena el terrorismo de ETA, las muertes causadas por ETA, no es un sí o un no. Sí, vale, voy a tratar de explicarme un poco por encima de los monosílabos, ¿no? Pero ¿qué hay del dolor a las víctimas del terrorismo? Y nosotros aceptamos que hemos generado sufrimiento en el país. No directamente porque nunca hemos sido militantes de ETA, pero sí que como portavoces de una formación política que en su caso entendía que el recurso a la lucha armada era un recurso legítimo, asumimos nuestra responsabilidad. También Otegi, el que fuera miembro de ETA desde al menos 1977, el que hizo explosionar una gasolinera, el que sustrajo coches a mano armada para usarlos con fines terroristas, el que fue partícipe directo de un secuestro de un directivo de Michelin, tuvo la osadía de atribuirse un mérito como este. Nosotros somos de los que pensamos que esta es una página que está pasada, que felizmente nosotros hemos contribuido a que pase, que felizmente nosotros hemos hecho una cosa importante en el país, que es que la violencia armada de ETA desaparezca. Aunque sí nos quedó más que claro que la nueva condición de Otegi es convertirse en un nuevo actor de la gobernabilidad para no contribuir al bloqueo de la investidura de Sánchez. Pero ¿y las víctimas? ¿Y los asesinatos impunes? ¿Qué hay de los atentados sin esclarecer? Todo esto va quedando más y más atrás cada vez que Otegi se enfrenta a una nueva entrevista. Dolores Delgado ya se postuló al lado de H. Bildu cuando aseguró que estos sí que respetaban la Constitución y otros partidos como Vox no lo hacían. Hoy la ministra de Justicia en funciones ha pedido atención, pasar página. Que hay materias que tenemos todos los demócratas un consenso, que ha sido la lucha antiterrorista, el terrorismo, qué significa, dónde estamos, se ha vencido con la ley, con la democracia, con la justicia, con las instituciones, con el consenso político, con el consenso de la ciudadanía. Por tanto, yo creo que es una materia que debería estar por todos los demócratas superada.
Prácticamente en la misma línea han estado los nacionalistas vascos. Aitor Esteban no solo ha avalado la entrevista en la cadena pública, sino que incluso se ha preguntado que por qué no se había hecho antes. A lo de Otegi, lo que me parece extraño es que no se le haya hecho antes. O sea, creo que, vamos, no sé, es un dirigente de un partido político y lo que parece extraño es que no se le haya hecho antes. Normalidad. Ciudadanos ya pidió ayer la dimisión de Rosa María Mateo. La portavoz de la formación, Inés Arrimadas, considera que es una forma de burla a las víctimas del terrorismo. Es una auténtica vergüenza que se blanquee a Otegi con el dinero de todos los españoles, también de las víctimas del terrorismo, a los que la banda a la que pertenecía el señor Otegi ha asesinado durante tantos años y décadas en este país. Y además, yo viniendo de Cataluña le puedo decir que Televisión Española lamentablemente está siguiendo los peores pasos de TV3, porque ya se trataba como un héroe a Otegi en TV3. Ya se trataba como un héroe a Otegi en TV3. Lo que nos faltaba por ver es que se le trate como un héroe o como un líder político más a Otegi en Televisión Española, cuando ya es condenado e inhabilitado como terrorista, que es lo que es a los ojos de la mayoría de españoles y sobre todo para la justicia. Y el Partido Popular ha pedido una reforma del Código Penal para evitar que se produzcan blanqueamientos de este tipo. El presidente del partido, Pablo Casado, no cree que esa entrevista sea fruto de la casualidad. Más bien al contrario, a su juicio se debe a una estrategia de pactos. Estamos viendo un intento de blanquear a aquellos herederos de ETA, a un brazo político ilegalizado por el Supremo en su día, y que ahora, sin embargo, está intentando obtener réditos políticos en las instituciones a la hora de formar gobiernos autonómicos, como el caso de Navarra, y lo que es peor. Hay que tomar responsabilidad y hay que tomar medidas en Televisión Española para que nunca más se vuelva a repetir el blanqueamiento de un terrorista confeso como Arnaldo Otegi, que estuvo en la cárcel por participar en atentados. Algunos no se pudieron demostrar, pero afectaron incluso a compañeros de nuestro partido, como fue el intento de secuestro de Gabriel Cisneros o como la participación en el secuestro de Javier Rupérez. Como decíamos, homenaje en la Cámara Baja en el que han participado todos los partidos políticos, menos Vox, y tampoco han asistido dos asociaciones, ni Covite ni Dignidad y Justicia. Tenemos conexión precisamente con el vicepresidente de esta última, con Víctor Valentín Cotobal. Señor Cotobal, muy buenas noches. Muy buenas noches, Alba. Un placer volver a estar con vosotros. ¿Por qué han decidido no acudir hoy al Congreso de los Diputados? No hemos acudido ya al Congreso por coherencia institucional y con las instituciones, porque si se iba a homenajear hoy a las víctimas del terrorismo y ayer asistimos a que otra institución, un ente público, humilló a las víctimas dando una entrevista a un terrorista, no nos parecía adecuado estar hoy ahí. De todas formas, hay que decir que hay detalles que están pasando desapercibidos en ese homenaje, y es que cuando asistimos, representantes de partidos políticos no aplauden el discurso de las víctimas del terrorismo. O sea, que no queríamos participar de ninguna manera en una nueva humillación a las víctimas del terrorismo. ¿Cómo valora la entrevista al proetarra Arnaldo Otegi en Televisión Española? ¿Cree que fue un intento de Pedro Sánchez para blanquear a Bildu o no? No sabemos el intento, si es o no es intento. Lo que podemos decir de manera objetiva es que la entrevista es, y no quiero ser duro y permitirme la expresión, es repugnante. Es un terrorista que está cumpliendo en la actualidad condena por un delito de terrorismo. Está inhabilitado hasta el 28 de febrero de 2021 para ser elegido cargo público y para sufragio pasivo. O sea, está cumpliendo condena por terrorismo, por intentar reconstruir Batasuna, por el caso Bateragune. Eso es impensable en cualquier otro país de Europa. Y sin embargo aquí, con el dinero de todos los españoles, damos voz a un terrorista que está cumpliendo condena por terrorismo. Es lamentable. ¿Debería ser un delito los homenajes a los terroristas? Pablo Casado ha pedido una reforma del Código Penal en este mismo sentido. De hecho, está legislado desde hace ya varios años, casi 2 décadas. El problema es que
de manera que la sensibilidad de las víctimas queda por los suelos. Y estamos viendo cómo se producen constantemente homenajes y bajo el paraguas de la libertad de expresión está siendo archivado todo. Vamos, desgraciadamente, camino de tener un delito totalmente aséptico que humilla a las víctimas del terrorismo y que causa mucho dolor. Cualquier país de Europa, ellos lo encauzan por el delito apología, del delito apología, o en Alemania Auslingua, que es negación de Auschwitz. Si en Alemania dijeras que no ha existido el Holocausto, vas directamente a la cárcel. Aquí se está permitiendo un día sí y otro también que terroristas salgan de cárceles y sean recibidos como héroes. Esto debe de parar ya. ¿Y qué les parece el nuevo plazo que les ha dado la justicia francesa para entregar a Josu Ternera? En realidad lo que hace la justicia francesa es que pide una orden europea de investigación para saber si el delito de lesa humanidad es competente y así acogerse a la orden europea de detención y de extradición. A ver si lo puedo explicar de una manera muy llana y rápida. Las órdenes europeas de extradición son del año 93 y Francia decide acogerse a ese convenio con delitos a partir del año 93. La orden que emitió España era por la Casa Cuartel, que es del año 87. Por lo tanto, Francia no se acoge a la orden europea de detención, se acoge a la extradición, que es ya decisiones de Consejo de Ministros. La orden europea de detención es un acuerdo, una cooperación entre jueces. Cambia mucho. Ahora, lo que hace la justicia francesa es iniciar el proceso por el crimen de lesa humanidad, que desde DNI Justicia hemos iniciado tanto en España como en Argentina, y si ve que lo va a ver y va a haber una extradición o lo va a mantener en prisión, si ve que hay correlación y que el delito también es punible en Francia, pues le mantendrá en prisión. O sea que previsiblemente simplemente una aclaración y acabará en prisión Josu Ternera y no saldrá en libertad, como mucha gente quiere y desea. Recientemente presentaban un libro varios miembros de su asociación, entre ellos se encontraba usted. ¿Por qué comprarlo? ¿A dónde van a ir a parar los beneficios de este libro? Pues permíteme que lo saque y os lo publicite. Muchas gracias. Es un libro que analiza de manera jurisprudencial y policial el artículo 578, que es el de enaltecimiento del terrorismo, que efectivamente tendríamos que modificar o reforzar, pero bueno, aquí explica de una manera muy clara cuáles son las actuaciones judiciales, las que se han venido llevando a cabo, y también las policiales. Está escrito por Vanessa de Santiago, letrada de DNI Justicia, con un prólogo de uno de los mejores fiscales que ha tenido la Audiencia Nacional, Juan Moral de la Rosa, y por un servidor, que intentamos arrojar un poquito de luz sobre este delito que tanta humillación y tanto daño hace a las víctimas del terrorismo. Y como no podría ser de otra forma, todos los beneficios, y cuando se dice todos es todos, van a las víctimas del terrorismo. Así que yo invito tanto a profesionales o no profesionales o quien tenga curiosidad, pues compre el libro, que es por una buena causa. Víctor Valentín Cotobal, gracias y muy buenas noches. Muchas gracias a ti, Alba. Muy buenas noches. Hablamos ya de la gobernabilidad de Madrid. Después de conocer las condiciones de Rocío Monasterio para pactar en la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso acepta sentarse con Vox para que den comienzo las negociaciones. Una reunión tranquila y discreta para ver el texto que circuló ayer en los medios, y le he trasladado mi disposición a ver de qué manera podemos consensuar un texto que le guste también al grupo de Ciudadanos y sigamos avanzando juntos en este debate. Lo acaban de escuchar, tanto Díaz Ayuso como Monasterio han mantenido un encuentro con el que desbloquean la parálisis de varios días. Hay predisposición a seguir viéndose para hablar de cuestiones de programa y para la presidenta de Vox en Madrid, facilidades de acuerdo. Yo creo que de aquí al lunes a las 6 de la tarde es fácil que nos pongamos de acuerdo, porque los principios que hemos puesto nosotros para negociar son muy sencillos, son muy generales, y yo creo que están abiertos a lo que la mayoría de los partidos que están en la Constitución, en la defensa de la libertad y en defensa de la legalidad, defienden. Con lo cual yo creo que va a ser sencillo y fácil. Solo tenemos que esperar a que el señor Aguado se aclare si quiere ir a la izquierda o quiere ir a la derecha.
La sintonía es buena entre PP y Vox, pero la situación cambia cuando en la ecuación se incluye a Ciudadanos. En las filas naranjas mantienen su veto a Vox, siendo este, además de la negativa a Pedro Sánchez, uno de los motivos esgrimidos para que muchos hayan decidido dar la espalda a la formación. 5 dimisiones en 4 días. Después del lunes negro, en el que dimitían hasta 3 miembros de la Ejecutiva Nacional del partido, a las que se sumaba Miguel López Bachero, hoy hemos conocido que Ana Fonseca también dimite. La número 6 de Ciudadanos era la sustituta de Juan Vázquez en Asturias y ahora sigue sus pasos. 5 dimisiones por el mismo motivo, el giro del partido a la derecha y el veto a Pedro Sánchez. Si el martes era Inés Arrimadas quien negaba la crisis... Y se ha votado y hay 4 personas en la ejecutiva de mi partido, de más de 30, que quieren hacer a Pedro Sánchez presidente. Pues es muy respetable, pero nosotros no vamos a cambiar, como sí que han hecho esas 4 personas de la ejecutiva. Ahora lo hace Ignacio Aguado. No me parece una crisis, me parece que ha habido, en este caso en concreto, 4 personas de 35 que forman la ejecutiva nacional del partido que han decidido cambiar de opinión. No son mayoría en Ciudadanos, la estrategia está marcada, la decisión está tomada y vamos a ir hasta el final por respeto a nuestros votantes, crisis la de Podemos o la del PP. Desde las filas de Ciudadanos insisten en no pactar con el socialista, pero sí piden que ellos no bloqueen un gobierno en Madrid. Hombre, sería fantástico si el señor Gabilondo se abstuviera y, por supuesto, si Más Madrid se abstuviera también. Eso sería una buena señal porque mostraría responsabilidad por su parte y, sobre todo, permitiría que echara a andar la legislatura y que los madrileños vieran que hay un gobierno en la Comunidad de Madrid que se preocupa por sus problemas. Además, dejan la responsabilidad de unas nuevas elecciones a Vox. Sí se puede, si Vox se abstiene o vota a favor, se puede hacer. Claro que sí. Y Vox tiene que tomar una decisión. No sé si es gratis o no gratis. Ellos decidirán si quieren repetir elecciones y tienen esa capacidad y tienen esa llave, o si quieren permitir que el gobierno se ponga en marcha. No sabemos si finalmente pactarán con Vox en Madrid, si cederán ante el PSOE en España. Lo que sí está claro es que a este ritmo se quedan sin miembros en el partido. Viendo a un Aguado tan negativo con Vox, el Partido Socialista y Más Madrid intentan camelarle. Ahora los líderes de cada de estas formaciones le han enviado una carta para tener un encuentro. Enviar una carta a Ciudadanos. Una carta a Ciudadanos en la que, de una forma explícita, les convocamos a que se reúnan con nosotros. Nos parece, ¿no?, a la vista de lo sucedido, a la vista de la situación que se ha dado en la Comunidad de Madrid, que si queremos de verdad afrontar seriamente lo que ha sucedido en la comunidad, debemos sentarnos a hablar. Creo que no es muy de recibo, así lo entiendo, que Ciudadanos no haga ese movimiento. La Comunidad de Madrid podría estar, en ese caso, gobernada por un tripartito de izquierda. Íñigo Errejón ha pedido avanzar en este camino. Les hemos dirigido una carta al señor Aguado, portavoz de Ciudadanos, y al grupo de Ciudadanos para invitarles a una reunión. Queremos exponerles en una reunión junto con el Partido Socialista lo que son las bases para una posible investidura en términos mínimos de regeneración democrática. Creemos que en ese punto deberíamos poder encontrarnos y que no hay ninguna excusa para apuntalar 25 años de corrupción del Partido Popular, regalándole otros 4 años más y además tragándose por el camino el chantaje de Vox. Vox ha presentado este jueves en la Audiencia Nacional una querella contra José Luis Rodríguez Zapatero por los delitos de colaboración con ETA entre 2005 y 2007, durante su etapa al frente del Gobierno de España. Hablamos ya con Javier Ortega Smith, secretario general de Vox. Señor Ortega, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Por qué han decidido poner finalmente esta querella contra Zapatero? Bueno, porque entendemos que es una responsabilidad de Vox. Nos hemos comprometido a luchar con todas nuestras fuerzas, y más ahora que tenemos representación en el Congreso de los Diputados, hacerlo para que no quede la más mínima impunidad de los terroristas, para que no quede tampoco impune quienes han utilizado las instituciones y especialmente el Gobierno de la Nación para colaborar con la organización terrorista, y lo hacemos, por supuesto, porque creemos que es el mejor homenaje que se le puede hacer a las víctimas, el perseguir a los terroristas, perseguir a los que han colaborado con ellos y rendirles el homenaje de la justicia que esperamos que den los tribunales.
Delgado pide a Vox que actúe con responsabilidad y les llama frívolos por llevar esta iniciativa al Congreso. Bueno, hablar de responsabilidad y de frivolidad por quienes parece que miran a otro lado cuando los terroristas se sientan en las instituciones, cuando miran a otro lado cuando en España hay más de 300 casos de asesinatos que no han sido resueltos, o quienes miran para otro lado cuando se derogaron doctrinas como la Parot, que venían a decir que no podía ser igual la pena para quien había asesinado a uno que había asesinado a 20, pues no es hablar de frivolidad y de responsabilidad, es hablar simple y llanamente de cobardía o colaboración con el terrorismo. ¿Cómo vivieron anoche en su partido la entrevista a Arnaldo Otegi en Televisión Española? Y por cierto que Rocío Monasterio no acudió a la tertulia como se había anunciado desde el propio programa. Por supuesto que no vimos esa entrevista y lo vimos con verdadera pena y con verdadera rechazo, ¿no? Porque es absolutamente indigno el que desde una televisión pública se le dé la voz a un terrorista, se le esté intentando blanquear al terrorismo y a las organizaciones terroristas y con ello formar parte de una etapa más de esa hoja de ruta, de ese proceso de blanqueo del terrorismo con el que mañana saldrán negociando, con el que mañana saldrán poniendo en la calle a los terroristas y va de la mano del otro proceso, el de ruptura de la unidad nacional y del ordenamiento constitucional, que es el que siguen blanqueando a los golpistas de Cataluña. ¿Por qué no ha acudido hoy a la Cámara Baja a ese homenaje a las víctimas del terrorismo? Pues porque no íbamos a participar de una farsa. Esto no era un homenaje a las víctimas. Esto era una farsa, un intento de blanquear en las instituciones a los terroristas. Bastaría con decir que cualquier acto de homenaje a las víctimas donde estén sentados proterroristas como Bildu o quienes les aplauden como son varios de los grupos golpistas, evidentemente nunca será un homenaje, será un teatro, una farsa, para que ante la opinión pública parezca que ya se han institucionalizado. Cuando tenemos que recordar tres cosas importantes. La primera, que nunca jamás han pedido perdón, nunca jamás se han arrepentido, nunca jamás han criticado, han rechazado y han repudiado las décadas de terror contra los españoles. En segundo lugar, no han colaborado absolutamente en nada con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, ni con los tribunales de justicia para el esclarecimiento de los hechos delictivos. Y en tercer lugar, porque no han renunciado a los objetivos políticos, siguen defendiendo los mismos objetivos totalitarios de ruptura de la unidad nacional y de expulsión de las provincias vascas a todos aquellos que no se sometan al dictado de su terror. Por tanto, es imposible hablar de blanqueamiento ni hablar de normalización con los terroristas sentados en el Congreso de los Diputados. Ayer su grupo político registraba una iniciativa para estudiar la situación de los militares que cuando cumplen 45 años se ven obligados a dejar el ejército. ¿Qué proponen desde Vox para evitar el abandono de estos servidores? Bueno, nos parece que es algo de justicia. Cuando ha habido varios miles de españoles que han demostrado valentía, que han demostrado lealtad y que han demostrado profesionalidad a través de las Fuerzas Armadas, no podemos olvidarlos. Y por tanto, desde Vox vamos a promover, en primer lugar, que se cumpla la ley y, en segundo lugar, que se haga todo lo posible para que puedan acceder a los puestos dentro de la Administración, dentro de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, de las policías municipales. Es decir, no desaprovechar unos recursos humanos de tan buena preparación, de tan buena experiencia y sobre todo de una acreditada lealtad hacia España y hacia la defensa de los valores de los españoles. Por tanto, haremos todo lo que sea posible para que con iniciativas parlamentarias esos varios miles de militares que se van a encontrar en la calle directamente después de tantos años de servicio tengan una salida cuando tan solo han cumplido 45 años y todos sabemos que en estos sectores de la seguridad hay personas con bastante más de 45 años que están prestando un servicio extraordinario. Aguado se ha vuelto a reafirmar en su veto a pactar con Vox, calificando incluso sus medidas de retroceso. ¿Cómo siguen las negociaciones? ¿Ha habido algún avance?
Bueno, con respecto a la Comunidad de Madrid, la presidenta de Madrid y parlamentaria Rocío Monasterio pues ha dejado muy claro que hay una serie de peticiones de mínimos sobre lo que debe ser el apoyo de Vox en la Asamblea de Madrid, que tienen que cumplirse. Cuando hablamos de bajada de impuestos, cuando hablamos de libertad en la educación, estamos hablando de derechos fundamentales de todos los españoles y, por tanto, creemos que no son exigencias ni abusivas ni frívolas. Lo que ocurre es que hay algunos que juegan con lo que significa la libertad, con lo que significa el progreso, con lo que significa al final la decisión, por ejemplo, de unos padres a no ser adoctrinados en las escuelas. Por tanto, creemos que las peticiones que se están haciendo para poder apoyar un gobierno de la Comunidad de Madrid son absolutamente normales. Es más, me atrevo a añadir, creo que las apoyan la inmensa mayoría de los votantes del Partido Popular y de Ciudadanos. Por tanto, no entenderíamos que hubiera un rechazo, salvo que lo que se pretenda es seguir poniendo cordones sanitarios, exclusiones y vetos precisamente al partido que está defendiendo la Constitución, la unidad de España, la libertad, etcétera. Por tanto, no lo entenderíamos. Ojalá recapaciten y ojalá escuchen a sus votantes y a sus propios afiliados y comprendan que Vox ha venido para enfrentarnos a las políticas de la izquierda, no a ponerle alfombras como pretenden algunos. Y ayer su portavoz en Andalucía aseguraba que la dirección podría tomar medidas contra el juez Serrano. ¿Se ha hablado ya en la dirección del partido? No, esto no es así. Es decir, lo que ha habido es una posición de un partido que tiene una voz nacional, que tiene un proyecto nacional y que tiene unos portavoces nacionales que asuntos que exceden de la competencia territorial. Este no es un asunto que se pueda circunscribir en el ámbito de Andalucía. Es uno de los temas nacionales donde los portavoces que están autorizados a hablar sobre estos temas dejaron muy claro cuál era nuestra posición, que para que todo el mundo lo entienda es muy clara. En primer lugar, el respeto absoluto a las resoluciones judiciales. En segundo lugar, no caer en maniobras de tergiversación mediática con respecto a lo que les interesa hablar de algunos. Estoy refiriéndome a que solo quieren hablar de algunos delitos ocurridos en algún sitio, como es en este caso los de la llamada manada de los Sanfermines, y se olvidan, por ejemplo, de que desde que en el 2016 ocurrieron esos hechos hasta el día de hoy ha habido más de 101 casos de agresiones sexuales grupales, es decir, llamadas manadas, y de esos no habla nadie. Tal vez porque el 70% de los integrantes de esas manadas eran extranjeros y dentro de los cuales había un importante grupo de magrebíes. Y claro, los delitos parece que hay que tratarlos de distinta manera dependiendo de si somos españoles los delincuentes o son extranjeros y sobre todo si son extranjeros magrebíes. Javier Ortega Smith, gracias y muy buenas noches. Muy amable, muchísimas gracias a ustedes. El calendario de investidura es todo un misterio, aunque desde el Partido Socialista confían en que la investidura se produzca finalmente en julio. Preguntada por ello, Carmen Calvo ha hecho un llamamiento a PP y a Ciudadanos. Que lo único que le estamos pidiendo a la derecha de este país es que no obstaculice. Fíjense, para cualquier observador de la política española, la cercanía que demuestra tener el señor Casado, el señor Rivera, con un gobierno como el nuestro. Todo debería estar cerca porque nosotros vamos a una investidura que el presidente va a consultar y a proponer fecha a la presidenta del Congreso de los Diputados el martes, día 2, y nosotros vamos con el sentido de la responsabilidad que nuestro sistema democrático tiene. Nosotros no vamos a la investidura del presidente Sánchez a ningún tipo de juego estratégico de nada, no sé lo que irán los demás. Nosotros vamos a que sea investido en el mes de julio. Pero no habrá abstención popular en una eventual investidura de Pedro Sánchez. Así se extrae de las últimas palabras de Pablo Casado, que además también se ha mostrado sorprendido de que pidan su apoyo cuando pacta con proetarras y hace guiños a los golpistas. Está intentando proyectar la responsabilidad en la formación de gobierno a las fuerzas constitucionalistas y no. Él lo que tiene que hacer es decir qué quiere para España. No hemos escuchado absolutamente nada de su proyecto para los próximos años, ni en economía, ni en política social, ni en política territorial, tampoco en lo que pretende hacer con los partidos independentistas en su chantaje al Estado. En Podemos siguen mostrando su predisposición para formar un gobierno de coalición, pero continúan insistiendo en que las preferencias de Ferraz son otras muy distintas.
No vamos a entrar en ningún cruce de acusaciones, creemos que la formación de gobierno es una cuestión seria. Ustedes tienen la hemeroteca para constatar que efectivamente el señor Ábalos, la vicepresidenta, el propio presidente del gobierno, no solo a nosotros nos han transmitido que quieren el apoyo de la derecha, también al conjunto de la ciudadanía le están manifestando que quieren la abstención o el voto favorable de PP o Ciudadanos para conseguir investir a Pedro Sánchez presidente, y a partir de ahí creo que los cruces de acusaciones sobran y nosotras solamente podemos mostrar desde la fuerza que nos han dado los ciudadanos nuestro compromiso irrenunciable para que haya un gobierno de Partido Socialista y Unidas Podemos que garantice derechos sociales. La COE también ha realizado una valoración sobre este retraso en la investidura. Desde la patronal madrileña exigen sentido de la responsabilidad. No sé, llega un momento que tras, no sé, son ya 2 meses, nosotros ya dijimos las cosas, nosotros pedimos responsabilidad a la clase política, es su obligación, nosotros estamos a la espera, ¿no? Porque yo creo que el país, efectivamente, yo lo he dicho todo el rato, lo que necesita es estabilidad y moderación, yo lo estoy planteando sin parar. Dicho eso, bueno, pues si no se ponen de acuerdo, bueno, pues que haya elecciones y que el pueblo español, que los ciudadanos decidan, bueno, pues igual se aclararán más las cosas. Yo creo sinceramente que los españoles nos merecemos también que nos empiecen a hablar de las cosas que nos unen, ¿no? Porque, bueno, las elecciones han pasado y ahora es el momento de ver, tenemos muchísimos retos por delante, digitalización, globalización, todos los objetivos de desarrollo sostenible de las empresas, empleo, y entonces yo creo que es el momento donde yo pediría que todo el mundo se ponga a pensar qué es lo que necesitamos, y yo creo que hay muchas más cosas de verdad que nos unen. Nos vamos ahora hasta Navarra porque el presidente del Parlamento, Unai Ugalde, cierra las consultas para proponer candidato al gobierno. Lo ha hecho sin pronunciarse sobre ese dirigente político, sobre ese candidato, a la espera de que las negociaciones entre Partido Socialista, Geroa Bai, Podemos e Ezquerra avancen. Ayer, Ugalde comenzó estas reuniones con todos los dirigentes políticos que obtuvieron representación parlamentaria el pasado 26 de mayo. El presidente de la Cámara ha constatado que no se dan las condiciones necesarias para proponer a un candidato. La socialista María Chivite podría ser la nueva presidenta en Navarra si logra un pacto y consigue la abstención de Bildu. La candidata del Partido Socialista ve intención en el resto de formaciones para llegar a un acuerdo. Que vemos ese espíritu constructivo, de suma y de voluntad de diálogo y de llegar a acuerdos, que es en estos momentos pues lo importante. Como digo, es importante un programa de futuro con un gran peso social, que tenga muy claro por dónde tiene que caminar el desarrollo económico de nuestra comunidad y que tenga como uno de los ejes fundamentales trabajar en la convivencia y en el gobernar para todos y para todas en esta comunidad. Nosotros seguimos diciendo exactamente lo mismo. No vamos a llegar a un acuerdo de programa de gobierno con Bildu. Y el líder de UPN, José Javier Esparza, abogado por la conformación de un gobierno constitucionalista en la comunidad foral entre Navarra, Suma y Partido Socialista, no entendería un ejecutivo de la mano de Bildu. Chivite va a ser presidenta si pacta con ellos, si pacta con Araiz, con Otegi, si no, no será presidenta. Aunque es verdad que ayer, por lo que dijo Otegi, le vale compactar a escondidas. Entiende que no se sienten en una mesa públicamente. Bueno, ya pactarán cuando baje el telón, fuera de las cámaras y fuera de las luces, pero pactarán. Y yo, pues un mensaje a la señora Chivite. Desde luego hace falta tener tragaderas para llegar a presidir un gobierno de la mano de Euskal Herria Bildu. Tras su encuentro con el presidente de la Cámara, Uxue Barkos, ha asegurado públicamente que de momento no hay previsión en el calendario de que el pleno de investidura vaya a producirse. La candidata de Geroa Bai apunta que las negociaciones con los socialistas avanzan. El encuentro con el presidente del Parlamento de Navarra, con el señor Ugalde, la posición de Geroa Bai, que lógicamente no opta, ya lo dijimos en la noche electoral, de ninguna manera a un proceso de investidura, pero que sí quiere trabajar en la búsqueda de un proceso de investidura que dote de estabilidad a la primera institución de Navarra, Gobierno de Navarra, y que por lo tanto en ese trabajo de momento no tenemos en el horizonte una previsión de que pueda producirse ese pleno de investidura en estos momentos.
Yo creo que hay que ser concretos en muchos aspectos, en muchos de los puntos programáticos, y que hay que ponerle, como digo, una letra clara, negro sobre blanco, a esos acuerdos. Por lo tanto, sí, avanzar en un acuerdo que vaya más allá de los mínimos. Y explico por qué, además, porque estamos hablando de un acuerdo que sería suscrito por una mayoría parlamentaria no absoluta. Quim Torra, a un paso de sentarse en el banquillo. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña le ha procesado por desobediencia a la Junta Electoral Central. Torra, que llegó a la presidencia de la Generalitat para servir a la causa separatista, no solo desoyó las órdenes de la Junta, sino que incluso intentó burlarlas. Recapitulemos. En plena campaña electoral para las generales el pasado mes de marzo, el presidente de la Generalitat desafiaba la ley. La Junta Electoral Central le exigía la retirada de los símbolos independentistas de los edificios oficiales de Catalunya, pero él se negava e intentava agotar los tiempos. En defensa dels drets civils i les llibertats democràtiques, com la llibertat d'expressió, em trobareu en la primera línia fins a les últimes conseqüències. Terminó cediendo a los 3 días. A falta de 2 horas para cumplir el plazo, ordenó el cambio de las pancartas y lazos a favor de los presos juzgados por el 1 de octubre. En su lugar, se colgaba una abogando por la libertad de expresión, que también tuvo que ser retirada. A lo que el presidente de la Generalitat respondió con el anuncio de una querella contra la Junta Electoral por un posible delito de prevaricación por algo que consideraba injusto y arbitrario. Por esta propaganda separatista desde un edificio de todos los catalanes, Torra se podría sentar en el banquillo del Tribunal Superior de Justicia, acusado de un delito de desobediencia que le podría acarrear la inhabilitación de entre 2 y 3 años en un cargo público. El auto del magistrado instructor de la causa, Carlos Ramos, da 10 días a las partes para que soliciten la apertura de juicio oral o el archivo de la causa. Torra vuelve a agotar los tiempos. En medio de la polémica entre el Gobierno y el Banco de España por las consecuencias de la subida del salario mínimo, el organismo alerta de una desaceleración en la creación de empleo en el segundo trimestre del año. Así se manifiesta en el informe trimestral del organismo, al tiempo que se destaca que la previsión es que el Producto Interior Bruto avance en el segundo trimestre un 0,6%. El supervisor que dirige Hernández de Cos avanza también que el PIB avanzó 3 décimas más que en el conjunto de la zona euro. Seguimos en Página Económica y hablamos ya otros asuntos con el periodista y director de Pulso Económico, con Xavier Urcajo. Xavier, muy buenas noches. Buenas noches, Alba. Hoy es el día de la liberación fiscal. Hasta hoy, 27 de junio, hemos trabajado para Hacienda. Es así la cosa. Vamos a ver las decisiones que hoy se han producido y que tienen que ver con el bolsillo de los españoles. La primera, la que tú señalas, hoy es el día de la liberación fiscal, porque es el día 177 del año. Y ese es el día en el que empezamos a ganarnos el salario para nosotros y no para pagar Hacienda. 177 días que vencen hoy, cumplen hoy. Por lo tanto, a partir de mañana lo que ganemos en nuestros trabajos será para nosotros y no para pagar impuestos. ¿Cómo se hace ese cálculo? Pues miren, se promedia lo que los españoles pagan Hacienda, el promedio sale 12.000 euros por año y se reparte por los días. Es tan sencillo como eso. Así es que disfruten, porque lo que viene, eso sí que es para ustedes y para sus familias. Ola de calor y cuidado, porque la factura de la luz, al igual que las temperaturas, puede subir. Sí, señor, esto también afecta al bolsillo de todos los españoles. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues que ha llegado el calor. Y como ha llegado el calor, pues la gente tira de aires acondicionados y se ha producido un aumento del consumo del 8% con un pico el pasado miércoles después del mediodía. No es lo peor que ha pasado en este país. El año pasado tuvimos máximos del 13%. No llegamos a tanto, tal vez lleguemos a esos máximos, pero esos máximos que tenemos este año, el miércoles, ya han determinado un aumento, un pico en los precios. ¿De cuánto? Pues se nos ha puesto el megavatio hora en 49,63 €. ¿Y eso qué va a significar? Pues va a significar que este verano nos va a costar entre 150 y 175 euros más el recibo de la electricidad. Esto pasa en un país en el que en el año 2018, el año pasado, el aumento del precio de la energía fue 7 veces mayor que el aumento de los salarios. Xavier Urcajo, gracias y muy buenas noches.
Y hacía años que no se veía un incendio igual en Tarragona. Ya son más de 6.500 hectáreas arrasadas por el fuego en la comarca de Ribera del Ebro. El incendio forestal, que se registra desde ayer al mediodía, continúa descontrolado. Se ha conseguido únicamente frenar el flanco izquierdo. La zona está cubierta de humo y el fuerte viento, además de la orografía del terreno, complican las labores de extinción. Unas 90 dotaciones de bomberos y de medios aéreos trabajan sin descanso. La unidad militar de emergencias ha llegado durante la madrugada de este jueves para colaborar en los trabajos de extinción con 120 efectivos y 9 vehículos del batallón de intervención. Los agentes rurales apuntan como origen del fuego al estercolero de una granja de Torre del Español que se habría encendido de forma espontánea. El aire acondicionado y a muy malas el abanico nos ayudan a soportar el calor intenso de estos días, y aunque ver a alguien comiéndose un helado sea algo más que habitual en estas fechas, que sepan que no refresca, todo lo contrario. Esta es la guía de alimentos que deben meter en la cesta de la compra para combatir la ola de calor. Las noticias no son nada buenas. Aún nos quedan días por delante donde alcanzaremos los 42 grados. No se separen de la botella de agua. Los 2 litros al día no pueden faltar si no quieren tener mareos veraniegos. Pero ¿y la alimentación? ¿Qué debemos comer y qué no estos días? Lo idóneo es tomar comidas ligeras, alimentos que lleven mucha agua y también ricas en vitaminas, como la sandía, rica en vitamina A, B, C, potasio y fibra. El 80% es agua y apenas tiene calorías. Las moras y frambuesas disminuyen la tensión arterial, son antiinflamatorios y facilitan la circulación. De las hortalizas, el rábano es de los más recomendados, rico en agua, vitamina C y antioxidantes, lo que ayuda a reducir el calor corporal. Mucho mejor que la lechuga son las espinacas, que son todo agua, igual que las zanahorias. Y el tomate, otro de los imprescindibles, así que apúntense al salmorejo o al gazpacho. Y seguimos con la lista de consejos, ahora alguno que quizá nos esperan. Siempre se ha dicho que la sopa es para el invierno, y no. Nos hace sudar un poquito al comerla y de paso liberamos nuestro calor corporal. Así que tómense una esta noche. Esto es lo que debemos comer en días de altísimas temperaturas como hoy. ¿Y qué alimentos evitamos? El café. Nada de desayunar con él si lo que queremos es refrescarnos, ya que produce todo lo contrario. Si a media mañana tienes sed, mejor beber agua o té con hielo, pero un refresco está prohibido. Son fuente de azúcares, solo tendremos más sed, igual que las bebidas alcohólicas. Adiós cervecita o sangría, porque no conseguiremos calmar nuestra sed. Y si está en la playa o tiene antojo de un helado, sepa que tan solo le refrescará en el momento y después hará que le suba la temperatura corporal. Entre este calor sofocante y que encima no podemos tomar determinados alimentos, vaya plan de inicio de verano. Último jueves de trabajo para muchos, ya que mañana a mediodía salen por la puerta para disfrutar de las vacaciones. Y mañana, día 28, también comienza el dispositivo especial de la DGT, que se prolongará hasta el domingo día 1 de septiembre. Se prevé que durante los meses de julio y agosto se realicen un total de 90 millones de desplazamientos de largo recorrido, lo que supone un incremento de un 1% con respecto al año pasado. Para el mes de julio se han previsto 43 millones de desplazamientos, mientras que para el mes de agosto la cifra asciende a los 47 millones. Un dispositivo por el que se implantarán 78 nuevos radares, más vigilantes de los medios aéreos y más controles de alcoholemia. Ha sido presentado hoy mismo por el ministro de Interior en funciones, por Fernando Grande Marlaska. Durante los meses, principalmente de julio y agosto, vayan a existir 90 millones de desplazamientos. Esto implica 1,5 millones más de desplazamientos que los que tuvieron lugar el año pasado. Este incremento de los desplazamientos, este incremento de la movilidad, pues sí que nos puede hacer prever, según los expertos, o hace incidir, según los expertos, en que la situación económica es algo mejor que la del año pasado. Es preocupante la siniestrabilidad en carretera y sobre todo el verano pasado. Se incrementó la siniestrabilidad y en concreto el número de fallecidos
en accidentes de tráfico en la campaña de verano del año pasado el 15% respecto al año anterior. Pero no podemos olvidar que también hubo 940 heridos graves. Al menos un muerto y 8 heridos en un doble atentado suicida en Túnez. El primero de los ataques se ha producido en la arteria principal de Túnez capital, cuando uno de los terroristas se ha hecho estallar en él al abalanzarse contra un coche de policía. Tan solo 10 minutos después de la primera explosión, otro suicida se ha hecho estallar también cerca de una comisaría en la capital tunecina. La televisión estatal ha informado de un tercer ataque en la ciudad costera, a 150 kilómetros de Túnez. Este es el atentado más grave perpetrado en Túnez desde que en 2015 una cadena de 3 atentados en la capital cegara la vida de 72 personas. La pregunta que hoy todo el mundo se hace es ¿qué le pasa a Angela Merkel? La canciller alemana ha vuelto a sufrir unos temblores durante un acto público celebrado en Berlín. Lo están viendo en sus pantallas. Pueden comprobar cómo la canciller trata de contener en vano sus temblores durante un ataque que dura casi 2 minutos. Se le ofrece un vaso de agua, pero ella lo rechaza. Hace apenas 9 días sufrió el mismo problema durante la visita del presidente ucraniano. En ese momento lo achacó a un problema de deshidratación. China y Estados Unidos, el problema nuclear norcoreano, las tensiones en Irán o el cambio climático son algunos de los temas que centrarán la cumbre del G20. Fuertes medidas de seguridad en Osaka a un día de ese encuentro. Los líderes de las principales economías del mundo se reunirán este viernes y el sábado en Osaka, Japón, en una cumbre que busca fomentar el libre comercio como herramienta para conseguir un crecimiento generalizado de estas economías. Sin duda, el tema principal de la reunión será la guerra comercial entre Estados Unidos y China, que tanto ha afectado a los mercados. El encuentro entre Donald Trump y Xi Jinping es lo más esperado y los mercados están expectantes por la posible resolución de las tensiones comerciales. El G20 está integrado por los países del G8, Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Italia, Japón y Rusia, y a estos se añaden la Unión Europea y otras potencias como Arabia Saudí, Argentina, Australia, Brasil, China, Corea del Sur, India, Indonesia, México, Sudáfrica y Turquía. Este grupo de países agrupa el 90% del Producto Interior Bruto Mundial y el 80% del comercio global. La cumbre de los mercados financieros y la economía mundial constará de 4 sesiones de trabajo. La primera de estas será sobre crecimiento, comercio e inversión. La segunda sesión se ocupará de la economía digital y la inteligencia artificial. Un tercer encuentro versará sobre la participación laboral de las mujeres, el futuro del trabajo y la crisis de la población envejecida. Y la cuarta y última sesión debatirá lo relativo al medio ambiente, energía y clima. Aparte, se organizarán 2 eventos sobre la economía digital y el empoderamiento de la mujer. Reino Unido endurece las penas por maltrato animal. Penas de hasta 5 años. Es el resultado de años de lucha de asociaciones y ONGs que pedían aumentar el castigo, que hasta ahora era de 6 meses de cárcel como máximo para aquellas personas que fuesen declaradas culpables. La nueva ley se convierte en una de las más duras de toda la zona europea. Dentro de los actos con mayor crueldad estaría el abuso de cachorros, participación en peleas de perros, golpear a mascotas propias o negligencias graves con animales de granja. Bolsonaro revoca el decreto sobre tenencia y comercialización de las armas de fuego. Era una de sus grandes promesas de campaña que ahora reitera. Eso sí, promulga otros 3, quitando los puntos polémicos y criticados por la justicia y el Congreso. De esta forma intenta ajustarse a las exigencias. Los nuevos decretos tratan por separado de la flexibilización de las armas para cazadores, la adquisición y porte de armas de fuego y el registro y comercialización. Bolsonaro ha enviado este nuevo proyecto de ley al Congreso, pero de momento no se ha especificado el contenido del mismo.
París cierra la entrada a los vehículos más contaminantes, los diésel matriculados antes del año 2010 y los gasolina anteriores a 2005 no podrán entrar en el centro de la urbe a causa del pico de contaminación que se registra esta semana y que también está siendo generado por la ola de calor africana que sufre todo el país. Un tercio de los coches matriculados en París no podrán circular por el centro y quien no lo haga se expone a multas que van desde los 68 euros hasta los 135. Además, también se reduce la velocidad. Por primera vez se aplicará de forma anticipada un nuevo dispositivo de circulación diferenciada presentado por los ministros de Transición Ecológica y de Transportes. Explosión de un arsenal militar al sur de Kazajistán que deja decenas de heridos. Al parecer se produjo un incendio que fue lo que provocó esa explosión de algunas municiones muy cerca de la ciudad de Aris, que cuenta con 44.000 habitantes y que ha sido evacuada. Se decretó el estado de emergencia en toda la provincia del Turquestán. Las autoridades desplegaron 2 hospitales de campaña para atender a los posibles heridos a causa del siniestro, que se han contabilizado de momento 36 heridos. Y nosotros nos despedimos ya, pero ya saben que pueden seguir informados en nuestra página web en eltorotv.com. Volvemos mañana a las 8:30 con más información. Gracias y muy buenas noches.